Vamos a hablar del preámbulo de nuestra Constitución y de su aplicación práctica. ¿De qué nos sirve lo que dice el preámbulo si es que nos sirve para algo? Para hablar del preámbulo tenemos que definir una constitución, ¿no? Habíamos dicho que se trata de un tipo de pacto social que configura o constituye un Estado y lo justifica. Es el origen y la justificación. En un Estado democrático dijimos además que esta constitución es la expresión de la soberanía popular. Es un pacto que se renueva todos los días en la medida en que se cumple la constitución. Cualquiera de nosotros puede violar la constitución, inclusive el Estado. Cuando el Estado incumple con su propio pacto, el pacto que lo justifica y origina, entonces se convierte en una especie de criminal. Lo hemos sufrido en la historia argentina, los gobiernos de facto eran gobiernos de fuerza. Leamos entonces el preámbulo, veamos qué dice. Dice: nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. El origen del preámbulo, el primer preámbulo que se escribió, fue el de la Constitución de Estados Unidos de América, que dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con objeto de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Bueno, ambos preámbulos son similares, pero es notable la diferencia de los sujetos que se atribuyen el dictado de la Constitución, mientras que en el caso estadounidense quien establece la Constitución es el pueblo, we, the people. En el caso argentino son los representantes del pueblo, nosotros los representantes del pueblo. Aunque más adelante se precisa que esa representación proviene también de las provincias. El pueblo es el pueblo de las provincias en su conjunto. Bueno, nuestra democracia no es directa, se gobierna a través de los representantes. ¿Significa esto que lo único que tenemos que hacer es votar y callarnos la boca? No, porque dentro de la misma Constitución tenemos, por ejemplo, el artículo 14, que habla de nuestro derecho a peticionar a las autoridades, de publicar nuestras ideas en la prensa sin censura previa, es decir, libertad de expresión. Tenemos el derecho de huelga del 14 bis. En la reforma del 94 se incorporó también la consulta popular y la iniciativa populares, formas de democracia semidirectas. Parece que vamos en esa dirección, cada vez más participación y deliberación inclusiva en los temas públicos. El preámbulo dice que los representantes fueron elegidos por las provincias. Son las provincias las que eligen a los representantes porque las provincias preexisten y deciden conformar el Estado Nacional. Fíjense que esta elección no era democrática, en ese momento había fraude, votos cantados. Los constituyentes fueron elegidos en gran medida a dedo, ¿no? Tenemos que esperar a la ley Sáenz Peña de 1912 para tener voto secreto y obligatorio. Recién en 1947 tenemos el voto femenino. Es un avance lento, es decir, que el pueblo no estuvo muy presente en esa constitución originaria, al menos el pueblo como lo entendemos hoy, el pueblo ampliado, democrático, las clases populares. Sin embargo, diariamente al cumplir con la constitución estamos confirmando el pacto. Las crisis y las revoluciones suelen traer nuevas constituciones, surgen poderes constituyentes, revolucionarios que cambian las cosas completamente. De hecho, después del 2001, por ejemplo, se hablaba de la necesidad de una nueva constitución. Se habla de los pactos preexistentes, es decir, que hubo muchas idas y vueltas para llegar a la Constitución. Hubo varios intentos, por ejemplo, las fallidas constituciones de 1819 y 1826, el reglamento de la Junta Grande, el Pacto Federal de 1831, el Acuerdo de San Nicolás de 1852, posterior a la Batalla de Caseros. Luego ya tenemos los objetivos de la Constitución, que son los objetivos en última instancia del Estado, los valores del Estado, ¿no? Porque el Estado argentino, su esqueleto jurídico es la Constitución. El primer objetivo mencionado es constituir la Unión Nacional.
¿Por qué? Porque vivíamos en una guerra civil constante, unitarios contra federales, el puerto contra el resto de las provincias. La idea de Urquiza era que con la Constitución se iba a unificar el país. Esto no pasó, lamentablemente, en el mismo momento en que se redactaba la Constitución originaria, el 853, por ejemplo. Buenos Aires estaba separada del resto de las provincias. Recién en 1860 iba a volver a unirse y mediando dos batallas, ¿no? Bueno, el segundo objetivo que se menciona en el preámbulo es afianzar la justicia. Bueno, no había tribunales, juzgados, no existía la Corte Suprema, ¿no? Había, por ejemplo, juzgados de paz, pero había que armar una estructura desde cero para poder aplicar la Constitución. Se menciona la idea de consolidar la paz interior justamente como un segundo paso luego de obtener la unidad nacional, ¿no? La unión nacional. Se señala la necesidad de proveer a la defensa común. Esto tiene que ver con defenderse de las potencias y países extranjeros, es decir, crear un ejército nacional que proteja las fronteras. Y también tiene que ver con defenderse de las intromisiones de otros países en nuestra política interior. Esto también es una lucha permanente, defender la soberanía. Una idea central, un objetivo central es promover el bienestar general. Esto significa conseguir lograr el bien común, es decir, dar a cada uno su derecho, como decía Ulpiano. Dar a cada uno su derecho es decir equidad. Cuando no hay equidad estamos violando de alguna forma la Constitución, el espíritu de la Constitución o su finalidad, si ustedes quieren. Esto tiene que ver no solo con la distribución de la riqueza, sino también con las oportunidades y el respeto mutuo, la no discriminación. ¿Qué tan equitativos estamos siendo? Podemos preguntarnos todos los días y en ese sentido, ¿qué tanto estamos cumpliendo con este pacto social? ¿Qué tanto estamos haciendo para avanzar en la igualdad, la no discriminación? Entendiendo, por supuesto, siempre la igualdad como la igualdad en la diferencia, respetar las diferencias que constituyen la esencia de cada uno, de cada una de las personas, de cada uno de los grupos que forman parte del país. Si no respetamos la equidad, esto genera jerarquías, genera diferencias, genera en última instancia violencia y tensión. Cuanto más violencia haya, menos paz, menos equidad, menos progreso. Se habla de asegurar los beneficios de la libertad. Esto significa sostener una comunidad de mutuo respeto a la dignidad de las personas y sus identidades libremente elegidas. Ahí podemos volver a nuestros indicadores del respeto de dignidad, ¿no? Que las personas puedan elegir la propia vida con autonomía y sin daño a terceros, que puedan vivir bien, es decir, con las necesidades básicas satisfechas, y que puedan vivir sin humillaciones, es decir, que no haya discriminación por cómo somos cada uno de nosotros. Si se cumplen estos tres indicadores, en gran medida se está respetando la dignidad de la persona. Señala Gargarella que el preámbulo incluye compromisos liberales, como el de afianzar la justicia, asegurar los beneficios de la libertad o el bienestar general, con llamados al orden y al resguardo de la paz interior o la defensa común, que son más propios del repertorio conservador. Y añade Gargarella que podría decirse que el preámbulo ha sido utilizado relativamente poco. Promover el bienestar general. Según adelantáramos, dice Gargarella, la línea del preámbulo en la que se hace referencia a la promoción del bienestar general estuvo en el centro de uno de los debates más trascendentales en la historia de la jurisprudencia nacional. Ello así por el papel que llegó a jugar dicha idea como sostén de un nuevo entendimiento del derecho. El modo en que pasó a leerse la cláusula del bienestar general implicó también la ruptura drástica de un entendimiento anterior. El derecho pasaría en su nueva etapa a comprometerse con la reconstrucción económica del país a través de activas regulaciones sobre la propiedad. Se trató de un debate jurídico de crucial importancia en la Argentina, un debate que tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, que fue paralelo en tiempo y fundamentos al que se diera en Estados Unidos en torno al mismo tema. En el caso norteamericano, dicho debate se concentró de modo especial en el periodo de tiempo que fuera desde la producción del fallo Lochner versus New York, 1905, hasta el dictado de la sentencia West Coast Hotel versus Parrish, 1937, bajo una intensa discusión pública encabezada por el propio presidente de la nación, Franklin Roosevelt. A partir de entonces, la extrema crisis económica, social y política desatada en buena parte de Occidente a los inicios del siglo XX recibió también una respuesta jurídica expresada en un Estado regulador intervencionista en economía y canalizada tanto en Estados Unidos como en Argentina a través de un cambio radical en la teoría interpretativa dominante dentro de la Corte.
En la Argentina, de un modo paralelo, la Corte dejó de lado su posición más bien spenceriana que acostumbraba a adoptar en la primera etapa de su funcionamiento. Dicha postura inicial era favorable al libre mercado, propiciaba el respeto estricto del derecho de propiedad y sostenía la abstención estatal, asentada en la lectura originalista del derecho. Esta interpretación originalista proponía interpretar al preámbulo y a toda la Constitución, resolviendo las dudas que pudieran surgir en el camino a partir del ideario de los doctrinarios y líderes políticos que originariamente debatieron en torno a tales textos. Esta interpretación implicaba de modo muy habitual la defensa de una lectura del derecho favorable al laissez-faire. Aquí se propone, desde la visión de Gargarella, una lectura igualitaria. Nos dice el autor que para quienes concebimos a la Constitución como un pacto entre iguales, no es difícil entender la interpretación constitucional como una tarea abierta, en evolución y permanente en el tiempo. La interpretación de la Constitución, como la de cualquier texto con características como las señaladas, genera permanentes desacuerdos. En una sociedad de iguales, tales desacuerdos, según entendemos, merecen ser resueltos de modo horizontal y conversacionalmente. Ninguna persona ni ninguna institución se encuentra por encima de todo el resto. No hay razones para pensar que los razonables desacuerdos que pueden surgir en la lectura del preámbulo deban ser definidos por alguna persona o institución particulares, como si estuvieran dotados de capacidades epistémicas sobresalientes o diferenciales. Por supuesto, este es otra vez el ideal regulativo que debe luego ajustarse a una práctica institucionalmente mediada, pero se trata de un ideal que tiene mucho para decirnos sobre los detalles de la tarea interpretativa y cómo llevarla a cabo. Finalmente, mencionemos el valor jurídico del preámbulo que recorre todo este debate. María Angélica Gelli, en su Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, señala que esta cuestión del valor jurídico del preámbulo es la más controvertida y sustancial. Desde una perspectiva normativista o positivista, si queremos, el preámbulo parece no constituir en sí mismo una disposición jurídica, dado que carecería de sanción. Así se le ha negado hasta el ser parte de la Constitución y constituir solo una guía acotada de interpretación. Sin embargo, respecto al preámbulo, debe tenerse en cuenta que en su parte final contiene una disposición expresa. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución. La frase indica el valor jurídico del preámbulo y de la Constitución, esta también con fuerza normativa. Por otro lado, el derecho judicial, señala la autora, también derecho positivo, ha evolucionado desde el reconocimiento del valor interpretativo, en ocasiones limitado de sus cláusulas, hasta la aceptación de su valor legal, otorgando a sus objetivos, en especial el de afianzar la justicia, plena operatividad. En mi opinión, dice la autora, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha expandido los derechos constitucionales o reconocido otros mediante la aplicación situada del principio de justicia en sus tres variantes clásicas: justicia conmutativa, distributiva y social. Al mismo tiempo, los tribunales han intensificado las obligaciones del Estado en el logro del bienestar general, interpretándolo como parte de la justicia social, a fin de que todos y cada uno de los miembros de la comunidad participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización. En este sentido, se ordenó, por ejemplo, al Estado el cumplimiento del compromiso que él mismo había asumido a través del Ministerio de Salud y Acción Social de producir la vacuna contra la fiebre hemorrágica, en el entendimiento de que se había probado la eficacia del medicamento contra la mencionada enfermedad. La Corte Suprema reconoció también un derecho constitucional de los acreedores a recibir la equivalencia de la contraprestación al admitir la actualización monetaria de la indemnización por despido ilegítimo en el empleo público. El tribunal sostuvo que en situaciones regidas por los principios de la justicia conmutativa ha de estarse a la igualdad estricta de las prestaciones recíprocas conforme a las circunstancias del caso, pues el principio de afianzar la justicia del preámbulo exige la referida equivalencia. En idéntico sentido, aunque sin mencionar el preámbulo, pero haciendo mérito de la justicia conmutativa, la Corte Suprema reconoció la actualización monetaria por mora culpable en el pago de alquileres en Piaites de Fernández contra la provincia de Buenos Aires. Estos son solo algunos ejemplos de jurisprudencia y de posibles interpretaciones del preámbulo que nos muestran que tiene un carácter, un rango de aplicación jurídica muy fuerte y no solo forma parte de lo que podríamos decir los objetivos de interpretación general de nuestra Constitución. He dicho, y permítanme que lo repita hoy,
porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia,